Es increíble el impacto que puede llegar a tener una serie de películas durante tanto tiempo, y que después de que el cine ha madurado tanto, estas sigan siendo consideradas obras maestras. Volver al futuro es una obra que nos acercó a este concepto de viajes en el tiempo. A las generaciones más antiguas las llevó a tener una visión de lo que estaba por venir, y a las generaciones un poco más jóvenes nos ayudó a hacer un paralelo de lo que ha pasado este siglo, y por qué no también lo que no pasó. No me quiero extender más, así que aquí están los 13 minutos de curiosidades de Volver al Futuro. La trilogía de Volver al Futuro fue dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, Bob Gale y Neil Canton. La primera película se estrenó el 3 de julio de 1985, la segunda se estrenó el 22 de noviembre de 1989 y la tercera se estrenó el 25 de mayo de 1990. Entre las tres recaudaron $957 millones en taquilla. Para esta película, la banda sonora estuvo a cargo de Alan Silvestri, que nos hace darnos cuenta de que esta película catapultó la carrera de muchos en este elenco. Después del éxito que tuvo esta película, cuesta trabajo creer que fue rechazada más de 40 veces por diferentes estudios, pues la mayoría de ellos decían que la película era demasiado blanda y según les decían a Robert Zemeckis y a Bob Gale, el humor que se requería para aquella época tenía que ser más fuerte, aunque curiosamente esta película fue rechazada en Disney por ser un poco fuerte. Finalmente Universal Studios terminó afrontando este proyecto y todos sabemos que fue un completo acierto. Al productor Sid Sheinberg no le sonaba del todo el título Back to the Future y propuso el espectacular título de Spaceman from Pluto, que en español sería Astronauta de Plutón. Afortunadamente Spielberg creyó que era una simple broma. Los guionistas de esta película fueron Robert Zemeckis y Bob Gale, pero la idea como tal para esta película se le ocurrió a Gale. La idea le vino a la cabeza un día que estaba revisando el anuario de la escuela de su padre y descubrió que había sido el presidente de la clase. Así que Gale recordó que se llevaba mal con el presidente de la clase de su época y empezó a preguntarse cómo se llevaría con su padre si hubieran ido juntos a la escuela. Otra de las inspiraciones que tuvieron fue A Sound of Thunder, o El ruido de trueno en español, un cuento escrito por Ray Bradbury, en el que el protagonista viaja a la prehistoria con la advertencia de que cualquier cosa que toquen puede causar alteraciones en el futuro. Después de su aclamado papel en Karate Kid, Ralph Macchio se convirtió en el primer candidato para interpretar a Marty McFly, pero la respuesta del actor fue un rotundo no. Después de eso, Michael Fox se convirtió en el predilecto para el papel, pero por su compromiso con la serie High School USA tuvo que decir que no. Cabe mencionar que algunos nombres que son importantes hoy en día como Johnny Depp, Thomas Howell y Charlie Sheen también fueron opciones que los productores se plantearon. El que se quedó con el papel fue Eric Stoltz, y de hecho alcanzó a grabar algunas escenas, pero nunca terminó de convencer al director, así que prefirieron esperar a que Michael Fox estuviera disponible. En la secuencia inicial de la película se puede ver un amplificador con esta etiqueta, la cual es una referencia a la película Doctor Strangelove, dirigida por Stanley Kubrick, en la que CRM-114 es una frecuencia radial que utilizan los pilotos antes de disponerse a atacar al ejército ruso. Para la apariencia del Dr. Emmett Brown, se inspiraron en el aspecto de Albert Einstein y Leopold Statowski. A pesar de que el DeLorean fue tan importante para esta saga, esta no fue la idea principal de los creadores. De hecho, la idea principal de Gale y Zemeckis era viajar a través de una nevera, y la forma en la que se accionaba era mediante una detonación nuclear. Así que para que el Doc y Marty pudieran viajar en el tiempo, tenían que llevarla a una zona de pruebas nucleares. Al final desistieron de esta idea, ya que les preocupaba que los niños llegaran a creer que podían viajar en el tiempo metiéndose al refrigerador. Aún así en la película hicieron una pequeña referencia, y es que justo cuando Marty viaja de regreso, se puede ver en el cine una película con el nombre de The Atomic Kid. Esta a su vez es una referencia a la película de comedia del año 54, y si seguimos con los títulos que nos podemos encontrar en los cines, hay uno que es bastante particular, y es el de Orgía Americana. Esta es una película real de la cual no puedo poner imágenes, ya te podrás imaginar por qué. A esta película decidieron referenciarla porque en ella aparece George Flower, quien interpreta a Red, el vago del pueblo en esta película. En esta escena en la que Marty y Jennifer cruzan la calle, pasa un auto que tiene escrito en su placa For Mary. Esto es un pequeño homenaje que decidieron hacerle a una de las asistentes de producción, Mary Radford. El grupo Van Halen se negó a que su música fuera utilizada para esta película. Sin embargo, Eddie Van Halen no tuvo ningún inconveniente con grabar un solo de guitarra exclusivo para esta cinta. La forma de agradecérselo fue poniendo el nombre de Edward Van Halen en este cassette. Por un decreto dictado en el año 79 por Jimmy Carter, los autos solo podían llegar a una velocidad máxima de 85 millas por hora, así que para esta película tuvieron que crear un velocímetro propio y de esta manera poder grabar las tomas en las que se supera esta velocidad.
La idea original para la mascota del Dog era un chimpancé, pero según los productores un perro funcionaría más. Adicional a esto, Bob Gale era muy fan de la película de Shaggy Dog, y fue así como se fue gestando la apariencia definitiva del compañero del Dog, dando como resultado este fiel amigo que conocemos como Einstein. Otro homenaje implícito que quisieron hacer fue el de este póster que dice Ron Woodward, el coordinador de las tomas aéreas en el equipo encargado de la fotografía. En una de las primeras escenas, la banda de Marty está interpretando Power of Love, una canción de Huey Lewis and the News. Posteriormente, uno de los jurados le dice lo siguiente. El que dijo estas palabras fue el propio Huey Lewis. También comenzando la película podemos ver un letrero que dice Twin Pines Mall, que en español sería Los Pinos Gemelos. Más adelante, o bueno, más atrás, si seguimos la lógica de la película, Marty se lleva uno de los pinos por delante. Así que cuando vuelve a su época, se ve que el letrero ahora dice Lone Pine Mall, o el pino solitario. Las referencias más claras de la película están en esta escena en la que Marty se disfraza de un extraterrestre llamado Darth Vader, una referencia directa al antagonista principal de la trilogía de Star Wars. Este extraterrestre a su vez viene del planeta Vulcano, al cual pertenece Mr. Spock en Star Trek, y termina con el clásico saludo. Para esta película, Michael Fox tuvo que aprender a montar en patineta, y en un principio se tenía planeado que su doble fuera Tony Hawk, pero la diferencia de estatura era demasiado evidente, así que tuvieron que escoger a otra persona. En aquella época, la marca Calvin Klein no era tan conocida en todos los países, así que en los doblajes de los diferentes países utilizaron otras marcas de ropa interior, para que al igual que el Cap, todos pudiéramos entender la referencia. Es que sí entendí la referencia. ¿Jugamos, doctor? Por aquí, señor. No sé si recuerdas la broma que hizo el Doc cuando Marty le dijo que el presidente en su época era Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Then who's vice president? Jerry Lewis? Al presidente Ronald Reagan le pareció tan graciosa que devolvió la referencia. Where are we going? We don't need roads. Está claro que para esta cinta decidieron hacer un pequeño homenaje a Chuck Berry interpretando su canción Johnny B. Good, pero la canción salió oficialmente en 1958 y como todos sabemos, el año en el que Marty se encuentra es 1955, 3 años antes. Se dice que Chuck no escribió originalmente esta canción y por eso hicieron esto. You know that new sound you're looking for? Well, listen to this. Además, en esta canción Marty rinde homenaje a varios guitarristas como Pete Townshend de The Who cuando patea el amplificador, Angus Young de AC/DC cuando toca acostado, Jimi Hendrix cuando pone la guitarra detrás de la cabeza y Eddie Van Halen cuando hace taping. La última referencia a esta película, pero no menos importante, es cuando el Doc queda colgado del reloj en la torre y lo deja salido. En este caso la escena homenajeada es la de la película Safety Last del año 1923. La idea en un principio era hacer solo la primera película y lo del auto volador dejarlo como un final épico, ya que según Robert Zemeckis crear un contexto futurístico iba a ser algo muy difícil. Sin embargo, la película le gustó tanto a la audiencia que decidieron ponerse manos a la obra para producir la secuela. El problema fue que para esta segunda película los productores no pudieron ponerse de acuerdo con algunos de los actores de la primera. Por ejemplo, Claudia Wells, la actriz que interpretó a Jennifer en la primera película, no pudo mantener su papel por problemas familiares, así que tuvo que ser reemplazada por Elizabeth Shue y tuvieron que regrabar la última escena, esto con el fin de mantener mejor la continuidad. Otro que no pudo continuar en la segunda película fue Crispin Glover, quien interpretaba a George McFly. Esto fue porque no pudo ponerse de acuerdo con respecto a sus condiciones salariales. Así que los productores decidieron volver a utilizar su imagen, pero esta vez sin su consentimiento, dándole al actor motivos suficientes para poder demandarlos. En una toma se puede ver un artículo del periódico que dice Washington se alista para la llegada de la reina Diana. Esto fue un pequeño homenaje que quisieron hacerle a la princesa Diana de Gales. De hecho, Steven Spielberg la invitó a la premiere de la película. Lastimosamente Diana murió en el año 97 y no pudo continuar con el legado. No sé si lo sabías, pero Tiburón, una de las películas que catapultó a Steven Spielberg a la fama, tiene 3 secuelas, así que aparte de tener varias referencias que más adelante vamos a repasar, decidieron hacer una broma con esto, y es que justo aquí podemos observar que dice Jaws 19, aunque los de En Busca del Valle Encantado no están tan lejos. También podemos ver que el nombre del director de esta película es Max Spielberg, el hijo de Steven Spielberg, que nació en 1985, 2 años antes de que se estrenara la 4ª película de Tiburón. Y bueno, ya que estamos con las referencias, aquí hay varias, como un muñeco de Roger Rabbit, la primera a Paul Macintosh y por supuesto las 2 primeras películas de Tiburón. La fecha a la que viajaron el Doc y Marty es el 21 de octubre de 2015.
Es bastante curioso que lo que un día fue el futuro hoy haga parte del pasado. Este día hubo un montón de homenajes como cortos y parodias. Obviamente el más importante fue la aparición que tuvieron el Doc y Marty en el show de Jimmy Kimmel, en el que a pesar de ser muy emotivo y nostálgico, no hay mucho que destacar, obviando el hecho de que llegaron a un futuro en el que lo más destacado es gente que le toma fotos a la comida y compra pantalones rotos. Pero hubo algo bastante interesante, y es que justo ese día se lanzaron al mercado los zapatos Nike que se ajustan al tamaño del pie como los que se pone Marty. Robert Zemeckis hizo una broma que terminó siendo de mal gusto, y es que cuando le preguntaron por los hoverboards, él dijo que ya existían, pero que aún no estaban a la venta, lo cual terminó siendo un dolor de cabeza para Mattel, pues la gente no paraba de llamar a preguntar por este producto. Si detallamos la camisa que tiene puesta el Doc, podemos darnos cuenta de que nos estaba dando una idea de lo que iba a tratar la tercera película. Otra pista que nos dieron de lo que iba a ser la tercera película está en un televisor en el que se ve una escena de la película por $1,000,000, y no cualquier escena, pero más adelante ya hablaremos de eso. Más adelante. Esta tercera película está plagada de referencias a la trilogía del dólar, especialmente a la primera, por $1,000,000. La más clara y directa es que en esta época Marty se hace llamar Clint Eastwood, y es que Clint Eastwood es el actor que protagoniza estas grandes películas, además de que la vestimenta principal que utilizan los protagonistas es muy similar. La forma en la que el Doc rescata a Marty es la misma en la que Eastwood rescata a Tuco en El bueno, el malo y el feo. También podríamos decir que cuando Tannen le vuela el sombrero al Doc, está referenciando a las tres películas. La referencia más importante y la que todos recuerdan es el chaleco antibalas que los protagonistas improvisan con un trozo de hierro. Para esta película, el grupo ZZ Top se encargó de un par de soundtracks, y fue por esto que hicieron un cameo en la escena del festival. Los protagonistas de esta película no quisieron irse sin homenajear a la que quizás sea la escena más famosa de la historia del cine, o por lo menos una de las más referenciadas. You talking to me? You talking to me, Tannen? Y sí, estoy hablando de la escena protagonizada por Robert De Niro en Taxi Driver. You talking to me? You talking to me? Es curioso que hay un hombre que a pesar de no aportar al desarrollo de la historia tiene bastante protagonismo, pero lo más curioso de todo es que está basado en un hombre real, Joseph Glidden, que vivió en esta época y que se hizo uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos gracias a que patentó el alambre de púas. En el momento en el que Marty utiliza un plato de pastel para lanzarlo, nos indican que la marca es Frisbee. Aunque esto parece una simple broma, está representando el origen real del Frisbee, y es que este fue creado como cualquier otro juguete, pero en un principio no tuvo éxito. Sin embargo, los platos en los que se servían los pasteles de la empresa Frisbee Pie Company resultaron bastante aerodinámicos a la hora de ser lanzados, así que este fenómeno comenzó a tomar cada vez más fuerza e hizo que la empresa pasara de fabricar pasteles a discos voladores. El tren que se usó para esta película fue el mismo utilizado en la película Solo ante el peligro. Todos sabemos que cuando Marty y el Doc rescatan a Clara cambiaron completamente la historia de Hill Valley, pero algo que nos narraron implícitamente, como ya es costumbre en esta trilogía, fue que el barranco Clayton pasó a llamarse Barranco Eastwood. Creo que no hace falta explicar por qué, concluyendo esta historia con la misma premisa con la cual empezó y que Newton la sintetizó muy bien: a cada acción, una reacción.